En nuestro Patreon vas a poder acceder de forma anticipada a todos los fanfics del canal, y completamente sin censura. Unirse es facilísimo. Tienes los enlaces en la descripción de este vídeo, en las publicaciones y hasta en la biografía del canal. ¿Qué esperas para formar parte de la comunidad? Te veo por allá. Capítulo 1. Un príncipe talentoso. Una esgrima magnífica, como siempre, Príncipe Enrique. En medio de un campo abierto, dos figuras se miran fijamente. A la izquierda se encuentra un hombre barbudo de mediana edad con una cicatriz distintiva en la mejilla derecha, que viste una armadura plateada brillante que reluce bajo el resplandor del sol. Frente a él se encuentra un joven de cabello rubio tan brillante como el sol amarillo. A diferencia del anterior, este hombre no lleva nada más que una sencilla armadura de cuero de pies a cabeza que no obstaculiza sus movimientos. El joven, al que se referían como el Príncipe Enrique, esbozó una amplia sonrisa y respondió: «Aún así, no es tan magnífico como el suyo, Sir Liam». El caballero con armadura conocido como Liam se burló: «Deja de compararte conmigo, Príncipe Enrique. Perfeccioné mis habilidades durante 20 años, mientras que a ti solo te tomó medio año alcanzar la mitad de lo que yo puedo hacer». Henry simplemente se rió entre dientes y se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Se necesita un buen maestro para enseñar a un buen alumno. Debería haber sabido que el príncipe tendría una labia increíble. Antes de que pudieran continuar con su entrenamiento matutino, unos pasos interrumpieron su sesión. Era una de las doncellas del castillo real, encargada de asistir a todos los miembros de la familia real y atender sus necesidades y deseos cotidianos. En este caso particular, la prioridad de Henry es mayor que la de los demás miembros de la familia real, a excepción del rey y la reina. Esto se debe a que Henry Charming, el primogénito del reino de Lioncrest, es también el heredero al trono. Está destinado a heredar la posición de su padre y a llevar al reino a la grandeza. Para el mundo exterior, la imagen de Enrique es casi la personificación de la perfección. Guapo, fuerte, rico y sumamente talentoso, prácticamente todas las mujeres del reino, casadas o solteras, sueñan con casarse con él. Sin embargo, a puerta cerrada, Henry esconde un secreto que juró llevarse a la tumba. Él posee los recuerdos de su vida pasada, o en términos sencillos, es un reencarnado. Un grupo de individuos infames que pueden crecer para el bien del mundo o buscar destruirlo y causar caos. En su caso, Henry se inclina más por la primera opción. No es precisamente un tipo malo con problemas. En su vida anterior, también se llamaba Henry, pero con otro apellido. Nació sin defectos y no era huérfano. Tiene una familia cariñosa, una hermana menor y una vida bastante exitosa. Quizás lo único inusual fue su muerte. Era de madrugada y estaba redactando los últimos párrafos de su artículo final antes de jubilarse definitivamente cuando, de repente, oyó el estruendo de cristales rotos y un grueso ladrillo le golpeó la cabeza como un platillo volador. Cabe mencionar que rondaba los 40 y su salud empezaba a deteriorarse, de ahí que escribiera su último artículo antes de retirarse. Incluso si hubiera sobrevivido al impacto del ladrillo en la cabeza, algo prácticamente imposible, podría haber pasado el resto de sus años confinado en el hospital y con problemas mentales. Así que, quizás, morir a causa de ello fue una bendición mayor que vivir el resto de su vida en el infierno. En cuanto a arrepentimientos, prácticamente no tiene ninguno. Si acaso hay alguno, lo único que lamenta de verdad es no poder seguir haciendo lo que más le gusta. Volver a ver las películas de animación que tanto le gustaban de niño hasta la adolescencia. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró acostado en una cuna, llorando desconsoladamente y deseando ser abrazado por dos personas a las que finalmente reconoció como sus nuevos padres. Pasaron los años y comenzó a adaptarse a esta nueva vida. A diferencia de su vida anterior, aquí había nacido privilegiado. Rey y reina como padres, legítimo heredero al trono de su reino. La vida casi le sonreía. La palabra clave es casi. Porque sus hermanos nacieron y subestimó lo diferente que es tener hermanos en una familia real en comparación con una familia común. Para empezar, sus hermanos no eran precisamente dulces ni inocentes. Quizás se deba a la diferencia entre sus madres biológicas. La madre de Enrique era la mismísima reina del reino, mientras que sus hermanos eran hijos de las concubinas de su padre. Sí, la historia no miente y la poligamia se practicaba durante la era de los reinos y los imperios, mientras que la gente apenas se inmutaba al respecto.
Sin embargo, Henry pasó la mayor parte de su vida teniendo que estar alerta ante sus hermanos, quienes claramente sentían celos de lo que él tenía y ellos no. Por suerte, el mundo no lo abandonó. Aunque no lo buscó, parece que fue dotado de un talento innato que le permite adaptarse y aprender cosas con una facilidad asombrosa. Lo que a otros les lleva días o semanas aprender, a él le basta con un solo día. Dale un libro de política y lo dominará antes de que termine la semana, como si hubiera dedicado toda su vida a estudiarlo. Puede que no parezca gran cosa, pero viviendo en un mundo nuevo con enemigos que lo acechan como una manada de hienas, tener este don equivale a salvarle la vida. Hablando de eso, Henry recordó la decisión que tomó ayer de abandonar el reino la semana que viene para explorar el mundo. Al menos eso es lo que les hizo creer a sus padres, pero la realidad es muy distinta. Durante los años que vivió en el reino, no era raro que sintiera curiosidad por el mundo exterior. Fue entonces cuando descubrió por casualidad algo que le llenó de emoción. En el extremo oeste del continente, existía un reino que, según se decía, quedó aislado tras la muerte de sus reyes durante un viaje, dejando a sus 2 hijas al frente del reino. Para algunos, podría sonar a tragedia, pero a Henry le resultaba familiar la historia. Con la curiosidad a flor de piel, empezó a husmear y, en cuanto descubrió los nombres de las hermanas que habían quedado atrás, todo cobró sentido. Elsa y Anna. ¿Te suena familiar? Claro que sí, son las 2 hermanas de la película animada Frozen. Si Henry no recuerda mal, la historia trata sobre la hermana mayor, Elsa, que posee poderes de hielo, los revela accidentalmente durante su coronación y maldice a todo el reino cubriéndolo con una tormenta de nieve eterna. Entonces Anna la salva, la lleva de vuelta y elimina la maldición que pesaba sobre el reino. El fin. Aunque había oído que habría una secuela de la película, su ajetreada vida le impidió verla. Y de ahí surgió su propósito para partir la semana siguiente. Quería visitar el reino de Arendelle y ver a las 2 hermanas con sus propios ojos. Quizás, solo quizás, pueda interactuar con ellas o tal vez cambiar su destino. Suena arriesgado y ambicioso, sí, pero ¿quién puede culparlo? No es una persona conservadora y, si existe la posibilidad de que pueda cambiar las cosas para mejor, la aprovechará con cautela. Le pido disculpas por interrumpir su sesión de entrenamiento con Sir Liam, Su Alteza. Pero Su Alteza Real, el Rey, solicita su presencia en su despacho. La doncella, a una distancia respetuosa, inclinó la cabeza y habló. Henry asintió con la cabeza y respondió respetuosamente, pero con un tono autoritario. De acuerdo, allí estaré. Gracias, Elise. Puedes volver a tus tareas. La criada, conocida como Elise, bajó aún más la cabeza y se disculpó, regresando por donde había venido. Señor Liam. Lamentablemente, tenemos que terminar nuestro entrenamiento tan pronto. Volviendo su atención al caballero, Enrique también se disculpó cortésmente con él. Liam negó con la cabeza. Siempre ha sido un honor para mí ser quien te instruya en las artes de la caballería, príncipe Enrique. Mis servicios estarán siempre a tu disposición. Dicho esto, el hombre de mediana edad con una cicatriz en la mejilla abandonó el campo abierto, dejando a Henry completamente solo. Debería ir a ver qué quiere mi padre de mí. Toc, toc. Padre. Susurró una voz amortiguada desde detrás de las puertas. Una voz autoritaria resonó desde el interior de la habitación. Adelante. Henry abrió la puerta y entró en silencio. Inmediatamente, su mirada se posó en el único hombre que había en la habitación, sentado detrás de un escritorio repleto de pilas de papeles esparcidas por toda la superficie. Similar a Henry. El hombre tenía el pelo rubio ceniza y una perilla bien cuidada del mismo color. Sus ojos azules y apagados escudriñaban el contenido de cada papel que tomaba, y aunque sus rasgos faciales eran menos definidos que los de Henry, a cambio irradiaba un aire de madurez. Este es el rey Maximus Charming III. El 24º rey del reino de Lioncrest, que lleva el mismo nombre que el primer rey y su bisabuelo. Pronto, Henry anunció su presencia con una tos fingida. Ejem. Esto pareció sacar a su padre de su trance y lo miró fijamente. Luego esbozó una sonrisa cansada y habló como si fuera un hecho. ¿Lo hice otra vez, no? Henry soltó una risita. Su padre siempre había sido así. Una vez que asumía la dirección del reino, tendía a desconectar y olvidarse de todo lo que le rodeaba. Sí, padre. Respondió Henry asintiendo con la cabeza.
Máximo se frotó la frente y suspiró, agotado por leer y pensar sin parar. Solo no se lo digas a tu madre. Me va a estar dando la lata durante horas. Otra risita y Henry asintió. Nadie en este mundo, excepto él y su padre, conoce el horror que se siente cuando su madre abre la boca para regañar a alguien. Elise me comentó que preguntaste por mí. ¿Sucede algo? Dejó las bromas a un lado, Henry se puso serio y cambió de tema. ¿Elise? ¿Quién es esa? Ah, claro, a veces tiendo a olvidar que te aprendes de memoria los nombres de todos los sirvientes del castillo. Maximus lo dijo como si fuera lo más raro del mundo. Y así es. La mayoría de los miembros de la familia real y la nobleza apenas reconocen el nombre de un sirviente, siempre y cuando éste cumpla bien con su trabajo. Pero Henry es diferente. Creció en un lugar donde el respeto se gana con trabajo duro. Y, a su parecer, los sirvientes de la casa merecen el máximo respeto posible, que consiste en conocerlos por su nombre. Es simplemente una cortesía de mi parte. Nos atienden con la mayor generosidad y saber sus nombres es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Henry se encogió de hombros y le restó importancia. Maximus lo miró fijamente a los ojos por un instante antes de soltar una risita. Sabes que les estamos pagando por su trabajo, ¿verdad? Pagar a los sirvientes es una necesidad y nuestra obligación. La refutación de Henry fue rápida y contundente. Puede que sus palabras suenen a falta de respeto, pero Maximus no lo ve así. Sabe perfectamente lo directo y franco que es Henry. El chico solo endulza sus palabras cuando quiere algo. Estás empezando a sonar menos como un príncipe y más como un samaritano. Solo dime que no vas a vaciar nuestro tesoro para ayudar a todo aquel con quien te cruces una vez que heredes el trono. A pesar de sus palabras, Máximo miró a su hijo mayor con un atisbo de aprobación. Henry miró fijamente a su padre y respondió: solo soy amable, no tonto, padre. No todo el mundo merece amabilidad. Bien. Al menos puedo estar seguro de que serás visto como un rey bondadoso y noble cuando tomes mi lugar. Máximo sonrió y asintió con orgullo. Dejémoslo para el futuro. ¿Es por esto que me llamaste? Máximo parpadeó y se aclaró la garganta. Cierto, casi lo olvido. El maestro Elías regresa de su retiro. Me acompañarás a su encuentro. ¿El maestro Elías? ¿Es ese tu profesor? Henry frunció el ceño e inclinó la cabeza con confusión. ¿Quién es ese Elías al que incluso mi padre, un rey, llama maestro? Máximo resopló ante la confusión de Enrique y aclaró: ojalá. No, el maestro Elías no es mi profesor. Es el mago personal de la corte de nuestro reino. Henry parpadeó varias veces. ¿Magia de la corte? ¿Qué? Capítulo 2. La familia real. Sí, el maestro Elías es el mago de la corte del reino de la Cresta del León, y no solo funge como mi consejero real, sino que también ofrece sus habilidades místicas para el beneficio de nuestro reino. ¿Hay algún problema? Henry lo miró fijamente como si acabara de hacerle la pregunta más absurda de la historia. Sí. Hay un problema. Para empezar, no sabía que existiera la magia, y mucho menos que tuviéramos un mago de la corte. Segundo, ¿cómo es que me entero de esto recién ahora? No miente. Henry realmente desconocía la existencia de la magia. Apenas se menciona en la biblioteca, así que asumió que era solo un mito. Estoy seguro de que ya lo conoces. Las palabras de Maximus no hicieron sino aumentar su confusión. ¿Y cuándo fue eso? Henry frunció el ceño mientras intentaba recordar a alguien que, más allá de sus arrugas, pareciera místico, anciano y sabio. Pero fue en vano. Salvo el viejo panadero de su panadería favorita en la capital, no recordaba haberse encontrado con un hombre llamado Elías. El día que naciste, él vino y te bendijo, haciéndote inmune a las enfermedades y dolencias. Un cuerpo sano, para ser exactos. ¿En serio? Henry estaba estupefacto. Quería decirle a su padre que nadie recuerda el momento de su nacimiento. Claro, él era un caso aparte, pero cuando llegó a este mundo, ya estaba en una cuna y probablemente tenía unos pocos meses. Así que no recuerda la vez que recibió una bendición tan poderosa de un mago místico. Por eso no me enfermo cuando bailo bajo la lluvia. Murmuró para sí mismo, mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Máximo notó la expresión pensativa de Enrique y supuso que su hijo estaba nervioso.
No te preocupes, cuando eras un bebé, el señor Elías te tenía mucho cariño y, de entre todos tus hermanos, fuiste el único que recibió su bendición. Estoy seguro de que todavía siente lo mismo. Esperemos que sí. ¿Hay algo más que deba saber para no hacer el ridículo delante de alguien que puede escupir fuego por la boca? Ante la pregunta de Enrique, Máximo simplemente negó con la cabeza y respondió: sé tú mismo, hijo. Henry asintió con la cabeza en señal de comprensión. Los siguientes minutos los dedicaron a hablar sobre los entrenamientos matutinos de Henry con Sir Liam, así como sobre su partida la semana siguiente. Enviaré a 5 de nuestros mejores caballeros, incluido Sir Liam, para que te escolten. Eres mi heredero y no me sorprendería que alguien aprovechara esta oportunidad para arrebatarme tu favor. Explicó Maximus, a lo que Henry asintió en señal de comprensión. Aunque Henry tiene talento, e incluso el propio Sir Liam lo reconoce, solo sabe blandir una espada correctamente, pero en lo que respecta a la experiencia, le falta mucho en ese aspecto. Asegúrate de volver antes de tu cumpleaños número 18. He oído que tu madre te está preparando un regalo muy especial. Ver la misteriosa sonrisa en el rostro de su padre aumentó la expectación de Henry. Por supuesto. Henry asintió con la cabeza y sonrió. En ese momento, Máximo hizo un gesto despreocupado con la mano y lo despidió. Vuelve a lo que estabas haciendo. Hablar con un viejo como yo podría aburrirte aún más. No te olvides del señor Elías, llegará en barco al puerto. Henry negó con la cabeza y respondió: si hablar contigo te resulta aburrido, deberías oír hablar de mi abuelo. Justo cuando se dio la vuelta y salió de la habitación, sus oídos captaron una risa salvaje al cerrar la puerta. Ja 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 ja. Fuera del despacho personal del rey, Henry caminó tranquilamente por el espacioso pasillo, fijándose en las vitrinas con relucientes armaduras de caballeros y en la impecable limpieza del lugar. Los sirvientes del castillo son realmente meticulosos en su trabajo. Los pensamientos de Henry fueron interrumpidos repentinamente por una voz sarcástica que resonó a sus espaldas. Si no es el príncipe heredero, ¿acaso padre te dio otra bolsa de oro para que la malgastes? Al darse la vuelta, Henry se encontró cara a cara con nada menos que su hermano menor, Alexander Charming. El segundo príncipe y el mayor de los hermanos, aparte de Henry. Como de costumbre, el chico exhibe su característico aire de arrogancia y celos. Su sonrisa complementa su cabello verde oscuro, que heredó de su madre. ¿Qué tal, bajita? El reconocimiento de Henry de su presencia rezuma indiferencia. Alexander estalló inmediatamente en un ataque de ira. No me llames así. A pesar de tener 15 años, el chico es más bajo que los demás de su era. Mientras que otros miden alrededor de 171 centímetros, Alexander mide 140 centímetros. Sin duda, lo heredó de su madre. Por lo tanto, el apodo Henry fue creado especialmente para él. Entonces será mejor que aumentes tu estatura en lugar de tu arrogancia. Se burló Henry, a punto de darse la vuelta y marcharse. Aún le quedaban unas horas para terminar su entrenamiento matutino, asearse y dirigirse al puerto del reino. Detrás de él, los ojos de Alexander se enrojecieron mientras apretaba los puños. Apretó los dientes y logró calmarse. He oído que te vas la semana que viene, ¿verdad? ¿A dónde vas? Henry se detuvo en seco, aunque no entendía por qué Alexander le preguntaba eso de repente, pero conociendo su carácter, sin duda el chico tramaba algo. No es asunto tuyo. Ah, por cierto, todavía tengo algo de ropa de bebé en el armario. Enviaré a alguien a que la recoja. Lo último que escuchó Henry al doblar una esquina fue a Alexander apretando los dientes y lanzándole insultos que sonaban más bien como el galimatías de un anciano. Cuando Henry regresó al campo abierto donde había estado antes, tomó su espada del soporte de madera y comenzó a practicar su manejo de la espada. Su agarre en la empuñadura se aprieta cada vez que se prepara y balancea la espada. Está entrenando no solo en el manejo de la espada a 2 manos, sino también a una. Aunque está lejos de poder derrotar a un verdadero caballero, lo que Liam le dijo antes es cierto. Es casi la mitad de bueno que Liam, considerado uno de los mejores caballeros del reino. Lo que realmente necesita ahora mismo es experiencia, algún tipo de batalla en una situación de vida o muerte. Centrándose más en el manejo de la espada a una mano, Henry practicó no solo sus golpes, sino también su juego de pies, moviéndose constantemente por el campo abierto sin reducir la eficacia de su esgrima.
No solo su juego de pies, sino también sus sentidos. Utilizando un maniquí de madera y con los ojos vendados, golpea los puntos vitales del cuerpo del maniquí. Finalmente llegó la tarde y Henry terminó su entrenamiento, sintiendo que sus movimientos eran más fluidos y menos rígidos que el día anterior. Su talento integral es verdaderamente extraordinario. Y se asegurará de exprimirle hasta la última gota, sin desperdiciar ni una sola. Se secó el sudor con la toalla que Elise le había preparado. Henry devolvió la espada al soporte de madera y regresó al interior del castillo para lavarse y asearse. Llegas tarde. Al llegar al puerto, Enrique vio no solo a su padre y a su madre, sino también a sus hermanos, entre ellos Alejandro, quien no desaprovechó la oportunidad para intentar empañar su imagen perfecta. Ignorando al mocoso, Henry se volvió hacia su madre y le dio un breve abrazo. Su nombre es Olivia Charming, la actual reina del reino de Lioncrest y esposa del rey Maximus Charming III. Aquí estás, cariño. ¿Qué te ha llevado tanto tiempo? La mujer le devolvió el abrazo. Lleva un cómodo vestido negro con intrincados detalles dorados. Entrenamiento. Respondió. Sus ojos recorrieron al resto de la gente en el puerto. Reconoció a algunos de ellos, especialmente a Sir Liam y su pelotón personal de caballeros, junto con las caras malcriadas del resto de sus hermanos. Aparte de Alexander, el siguiente hermano que nació después de él fue Timothy, cuyo cabello rubio ligeramente oscuro servía como prueba de su identidad como hijo del rey. A diferencia de Alejandro, Timothy es un año menor que él, pero más alto. Su semblante reflejaba pereza, pero aún se podía percibir la pasión en sus ojos. Era evidente que compartía la misma ambición que Alejandro. A pesar de su pereza, el chico es el mejor de su clase en la Academia Real. La misma escuela a la que asistió el año pasado y de la que se graduó con honores. En serio, el nivel educativo en este mundo está muy por detrás del de la era moderna. Los estudiantes apenas entienden la multiplicación y la división, y las consideran una pesadilla. Después de Timothy está Samantha, la hermana mayor, 2 años menor que él. Aún conserva rasgos infantiles y es menos ambiciosa que sus hermanos mayores. Solo su madre, una de las concubinas de su padre, desea que ella también compita por el trono. Su característico cabello rojo la hacía destacar entre la gente que la rodeaba. Por último, pero no por ello menos importante, y la hermana menor, y también la favorita de Henry. Lily Charming, la segunda princesa, 5 años menor que Samantha. Es decir, con 7 años, apenas lo suficientemente mayor como para resolver ecuaciones matemáticas. La única razón por la que ella es su favorita es por su cabello negro, que le recuerda a su hermana menor de su vida anterior. Por no mencionar que su madre murió cuando ella tenía 4 años, asesinada por un campesino que resultó ser el antiguo amante de su madre antes de convertirse en concubina del rey. Desde entonces, Henry y su madre la han acogido bajo su protección y la han cuidado durante los últimos años. Su inocencia y pureza de veces hacen que Henry sienta que realmente pertenece a este mundo a pesar de tener una vida pasada. Henry se dirigió hacia ella y, cuando ella lo vio, su rostro se iluminó con una brillante sonrisa y rápidamente corrió hacia él. Hermano. Su voz fuerte y aguda llamó inmediatamente la atención de los transeúntes cercanos, y todos rieron al unísono mientras observaban la escena. Henry se agachó y, tal como esperaba, Lily saltó hacia adelante sin pensarlo 2 veces. Él la atrapó inmediatamente en sus brazos. Si no es la más encantadora de la familia Charming, dijo Henry con una sonrisa, pellizcándole las mejillas. Lily intentó apartar su mano antes de hacer un puchero. Para. Lo siento. Se disculpó rápidamente. Una vez hecho esto, Lily preguntó, hermano, ¿por qué estamos esperando aquí? ¿Todos van a nadar? Henry soltó una risita ante su inocente pregunta y negó con la cabeza. Nadie va a nadar, Lily. Estamos esperando a alguien. Al consejero más distinguido de nuestro reino y mago de la corte. Sus ojos brillaron inmediatamente al oír la palabra mago. Se inclinó y susurró. ¿La magia es real? Yo tampoco estoy segura. ¿Qué tal si esperamos a que él lo vea y lo comprobamos por nosotros mismos? Afortunadamente, no tuvieron que esperar mucho para ver un gran barco de madera con casco de acero. De unos 15-20 metros de largo y 7 metros de ancho. En el mástil principal ondea una bandera familiar que lleva el emblema del reino de Lioncrest.
Un león con forma de sol cuya melena representa los rayos solares. Fue entonces cuando Henry lo vio. Un anciano estaba de pie en la cubierta delantera con un bastón de madera en la mano. Su larga barba blanca luchaba por sobrevivir contra la fuerza del viento. Vestía una túnica de color púrpura oscuro con ribetes dorados y un sombrero puntiagudo con la punta ladeada. Su rostro está lleno de arrugas y algunos pelos blancos dispersos sobresalen por donde el sombrero ha descansado sobre su cabeza. Poco después, el barco se detuvo y el mismo anciano fue el primero en bajar, provocando exclamaciones de asombro entre todos cuando golpeó el suelo con la culata de su bastón y descendió tranquilamente desde la cubierta del barco en lugar de utilizar la rampa de madera. El rey Máximo dio un paso al frente y asintió cortésmente. Magnífico como siempre, maestro Elías. Espero que le haya gustado mi bienvenida. El maestro Elías soltó una risita en respuesta, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Ahórrate el rollo, Maximus. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me trates más como a un amigo íntimo y menos como a un invitado? Ahora bien, ¿dónde está esa burbuja de energía, Henry? En cuanto mencionó un nombre conocido, Alexander y Timothy, que solo mostraban sonrisas fingidas y estaban ansiosos por presentarse al distinguido mago, se quedaron paralizados al instante. Sabían que uno de los requisitos para ser rey era ser reconocido y aprobado por el mago de la corte. Aunque no eran los herederos, querían arrebatarle la oportunidad al verdadero heredero, Enrique. Así que cuando oyeron cómo el mago de la corte buscaba a Henry e incluso parecía conocerlo, sus rostros se crisparon varias veces. Capítulo 3. Talentos mágicos. Henry dio un paso al frente, aún con Lily en brazos, anunciando su presencia al sabio mago. En cuanto el maestro Elías divisó su figura, sus ojos brillaron con emoción y afecto, e inmediatamente se abrió paso entre la multitud, pasando junto a Alexander y Timothy sin siquiera dirigirles la palabra. Henry, hijo mío. Mira lo mucho que has crecido. Al llegar junto a él, Elías, con una fuerza que desafía su avanzada edad y su frágil cuerpo, logró abrazar a Henry y los levantó a él y a Lily con asombrosa facilidad. Sí. Arriba. Mientras Lily estaba eufórica, los ojos de Henry se abrieron de par en par por la sorpresa. Su mente buscó instantáneamente una respuesta y la encontró en una fracción de segundo. Magia. Solo algo tan extravagante e ilógico puede hacer algo así. No es que Henry pese tanto como un hombre con sobrepeso, pero es imposible que un anciano frágil lo cargue, y mucho menos si además lleva a Lily consigo, lo que añade peso. Una vez que bajó, el señor Elías se dio la vuelta y habló antes de que Henry pudiera hacerlo. Agradezco la espléndida bienvenida, amigo mío. Pero creo que tengo un asunto importante que tratar contigo. La seriedad en el rostro del anciano despertó la curiosidad de Henry. ¿Se trataría acaso de asuntos mágicos? ¿O de asuntos del reino? Cuando la familia real, junto con el estimado mago de la corte, abandonó el puerto, el resto de los transeúntes y caballeros también se dispersaron y volvieron a ocuparse de sus propios asuntos. Mientras tanto, Maximus y Elías iban al frente, caminando uno al lado del otro mientras se susurraban al oído. Por otro lado, Henry se encontraba en medio de Lily y su madre, Olivia Charming, caminando no muy lejos de ellas. Los únicos que se quedaron rezagados fueron Alexander, Timothy y Samantha. Los dos primeros miraban fijamente la espalda de Henry, mientras que la última caminaba perezosamente a su lado. ¿Cómo sabía el mago de la corte sobre Henry? No recuerdo que se hayan conocido antes. Murmuró Alexander para sí mismo, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente baja como para que solo ellos tres lo oyeran. Timothy resopló y respondió con tono sarcástico. Papá debió haberlo presentado al señor Elías por carta. Como era de esperar del descarado favoritismo de papá. De repente, Samantha, que había permanecido callada durante los últimos minutos, se burló abiertamente de ellos. Oh. Ahí se fue nuestra oportunidad de sabotear a nuestro hermano mayor. ¡Qué vergüenza! Alexander y Timothy fruncieron el ceño, y Alexander la fulminó con la mirada. Si no vas a ayudarnos a sacarlo de la junta, mejor renuncia. No es que te interese el trono, ¿verdad? Al oírlo, los ojos de Timothy brillaron. Aunque Samantha apenas representa una amenaza para la competencia, eliminarla aún le resultaría beneficioso. Samantha resopló. Ojalá fuera posible. ¿Por qué no intentas convencer a mi madre?
Al fin y al cabo, ella es la que lo desea más que yo. Al oír sus palabras, Alexander negó con la cabeza decepcionado. Como era de esperar, no era Samantha quien buscaba la corona, sino su madre. Aunque Samantha cuenta con menos apoyo tanto de las casas nobles como de los ciudadanos del reino que Alexander y Timothy, la perseverancia de su madre por aumentar ese apoyo resulta a la vez molesta y preocupante. A diferencia de ella, Alexander y Timothy juntos tienen a casi el 30% de las casas nobles del reino bajo su control, apoyándolas ya sea entre bastidores o abiertamente. ¿Y qué hay del resto, incluidos los duques y duquesas, especialmente el mismísimo Gran Duque Oriway? Todos a favor del primer príncipe, Enrique el Encantador. Timothy, que había permanecido callado desde la última vez que habló, finalmente abrió la boca. ¿No se va de viaje la semana que viene? Sí, ¿por qué? ¿Tienes algún plan? Fue Alexander quien respondió. Creo que sí. De vuelta en el castillo, Henry se sorprendió cuando su padre lo invitó al estudio junto con el maestro Elías. Tras entregar a Lily a los brazos de su madre, se dirigió a la habitación y entró. Padre. Maestro Elías. Henry inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de cortesía perfectamente practicado. Máximo asintió con la cabeza en señal de aprobación e hizo un gesto al mago de la corte para que hablara. Maestro Elías. Elías asintió con su cabeza arrugada. Bien. Y se acercó a Enrique con pasos pausados. Enrique, ¿hubo momentos en que sentiste, digamos, perturbaciones en ti mismo o en tu entorno? Aunque la pregunta le resultaba confusa, Henry se tomó su tiempo para rebuscar en sus recuerdos e intentar recordar alguno. No sé si esta es la respuesta que buscas, pero creo que sucedió hace unos años cuando Alex me tiró una piedrecita a la cabeza. No recuerdo qué pasó después, pero simplemente lo fulminé con la mirada y se tropezó, cayendo de bruces al suelo. Simplemente lo atribuí al karma que le estaba pasando factura. Mientras narraba, Henry estaba algo nervioso. No estaba seguro de si lo que les estaba contando era lo que el maestro Elías estaba buscando. Para su sorpresa, el maestro Elías asintió sabiamente. Como esperaba. Tanto Máximo como Enrique lo admiraban con expectación. El primero sentía curiosidad y el segundo estaba emocionado. Al fin y al cabo, ¿quién no querría tener la posibilidad de usar las maravillas de la magia? Sin mencionar su talento, incluso podría tener un maestro personal, si es que lo acepta. Acariciando su larga barba blanca, el maestro Elías habló con seguridad. Tienes el talento para dominar la magia, muchacho. Solo tendremos que ver si tienes la voluntad y la determinación para aprenderla. El maestro Elías se volvió hacia Máximo y le dijo. Si me permites llevar al joven Enrique a mi torre, pondré a prueba su aptitud para la magia junto con sus afinidades. Máximo estaba a punto de asentir con la cabeza, pero entonces recordó que Enrique debía tener algo que decirle al respecto. Así que primero se dirigió a Enrique. ¿Qué opinas, hijo? Una sonrisa asomó en el rostro de Henry y asintió con la cabeza como un pollo picoteándose la cabeza. El maestro Elías sonrió ante esto y le dio una palmada en el hombro a Henry. Serás mi séptimo alumno, muchacho. Ven conmigo, usaremos el círculo de teletransportación. Llegó la tarde y con ella, Henry y el maestro Elías en su estudio personal. Vaya. Los ojos de Henry se abrieron de par en par por la sorpresa. Para empezar, no sabía que el mago tuviera su propio estudio. Segundo, solo se podía abrir con las cosas del anciano. Sin embargo, lo había visto usar la empuñadura de su bastón para golpear algunos puntos específicos de la superficie de la puerta y terminar con un pequeño conjuro que le sonó a galimatías. El mago de la corte le dirigió una mirada de reojo al entrar y sacó pecho con orgullo. Henry no se percató de ello. Su mirada estaba fija en lo que había dentro de la habitación. A diferencia del estudio de su padre, el del maestro Elías no solo estaba repleto de libros, sino que el espacio parecía lo suficientemente grande como para albergar un estadio de fútbol entero. Obviamente, es imposible que algo tan grande como esto quepa en el castillo. El castillo será grande, pero no lo suficiente como para albergar una habitación de esas dimensiones. Por eso Henry lo incluyó en la lista de magia, quizás magia espacial. Al ver la expresión en el rostro de Henry, el maestro Elías habló. Si entrenas lo suficiente en el arte de la magia, pronto lograrás lo que yo logré, tal vez incluso lo superes. Por alguna razón, una mirada de melancolía y arrepentimiento apareció en sus ojos, la cual se desvaneció poco después, antes de que Henry pudiera notarlo.
Avanzaron unos metros más, dándole a Henry tiempo para asimilar los misterios de la habitación. Velas que flotaban en el aire, escobas que barrían el suelo automáticamente e incluso gruesos tomos que se reordenaban en los estantes. A pesar del aspecto oscuro y lúgubre del estudio, Henry podía sentir la atmósfera mágica. Algo en su interior parecía palpitar al estar expuesto a la magia. Ese es tu himno mágico, respondiendo una vez expuesto a la magia. El maestro Elías habló, y su voz parecía contener una gran sabiduría y experiencia en ese campo específico. Henry, tan curioso como siempre, le preguntó: ¿qué es el himno mágico? Son tus sentidos mágicos latentes. Piensa en tu propia magia como un océano y en la magia misma como agua. Si se deja caer una gota de agua en el centro, se forman ondas. Si la llenas con un balde, provocará una reacción enorme. Ese es tu himno mágico. Ya veo, murmuró Henry. Pronto llegaron a lo que Henry solo puede describir como un círculo mágico con varias letras sin sentido inscritas por todo el suelo. No hace falta que intentes entenderlo. Necesitas el conocimiento y la experiencia para saber qué es. El maestro Elías notó que Henry entrecerraba los ojos y le vertió un cubo de agua fría sobre la cabeza. Continuó, señalando con su bastón el centro del círculo. Ve y colócate en el centro. Henry hizo lo que le dijeron y, enseguida, el maestro Elías sujetó su bastón de madera con ambas manos y comenzó a recitar el mismo galimatías que había estado escuchando desde antes. En cuanto terminó, las líneas y los caracteres del círculo mágico comenzaron a brillar. El maestro Elías permaneció a su lado mientras eran arrebatados por su impresionante poder místico. Eso fue un poco asfixiante. ¿De verdad es teletransportación? Pensé que se suponía que era instantáneo o algo así. Sentí que estuve bajo el agua durante 5 segundos. En cuanto aterrizaron al otro lado, Henry suspiró aliviado. Aunque puede aguantar la respiración durante 1 minuto y medio, eso solo ocurre si está preparado y sabe lo que le espera. Te acostumbrarás. Cuanto mayor sea la distancia, más tiempo soportarás esa fase. Respondió el maestro Elías encogiéndose de hombros. ¿Cuánto tiempo llevamos así? No me digas que estamos a medio camino del continente. Dijo en tono de broma. Sin embargo, al ver la expresión de sorpresa en el rostro del maestro Elías, su risa se desvaneció al instante. Estás bromeando. El maestro Elías negó con la cabeza. Tienes mucho talento, como dice tu padre. ¿Me estás diciendo que estamos a mitad de camino del continente? Eso es como medio año de viaje a caballo y en barco. Henry abrió mucho los ojos, asombrado y asustado a la vez por las capacidades de la magia. No es de extrañar que su padre, a pesar de ser el rey de un reino, sienta un enorme respeto por el mago de la corte. Sin duda, no es alguien con quien se deba jugar. Y que alguien en particular se convertiría en su maestro de magia. Todo porque tiene talento para la magia. Mira por la ventana, hijo mío. Contempla la belleza del mundo exterior con tus propios ojos. Animado por él, Henry finalmente pudo observar su entorno. Era una habitación pequeña, con un suelo de madera que crujía bajo su peso, cuadros en las paredes y papeles y libros esparcidos por el suelo. Se acercó a la única ventana que iluminaba la habitación y lo que vio lo dejó boquiabierto. Una vasta llanura cubierta únicamente de hierba y algunas montañas en la distancia, cuyas cimas están ligeramente ocultas por las nubes de niebla. Al mirar hacia abajo, vio a qué distancia se encontraba del suelo. Si tuviera que calcularlo, diría que estaba a unos 50 metros de altura. Una auténtica torre de mago, como las que se mencionan en los libros. Una estructura que antes creía un mero mito y, sin embargo, ahora se encuentra dentro de una. Sujeta esto. Henry salió de sus pensamientos cuando el maestro Elías le entregó una bola de cristal, casi del tamaño de su cabeza. Frunció el ceño. ¿Qué es esto, amo? A partir de ahora, se dirigirá al anciano de esa manera. A lo largo de la historia ha tenido muchos nombres, pero a mí me gusta llamarlo esfera de cristal. Sostenerla demostraría tu aptitud para la magia. ¿Puedo preguntar qué es la aptitud? El maestro Elías se tomó su tiempo para pensar antes de responder. Tu actitud es una medida cuantitativa de cuán fuerte y natural eres en los caminos de la magia. Cuanto más brillante sea la esfera de cristal, mejor. Henry asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de fijar su atención en la bola de cristal.
Un instante después, apareció un destello de luz blanca en el centro. Comenzó siendo pequeña, como una estrella en el cielo nocturno, antes de aumentar gradualmente de tamaño y brillo. ¡Fuom! No pasó mucho tiempo antes de que esa pequeña chispa se convirtiera en una bombilla, y luego en algo parecido al sol. Entonces se quedó quieto. No hubo más reacciones ni nada parecido a que la bola de cristal se rompiera por su inmenso talento. No es que esperara que sucediera. O tal vez solo un poco. No se le puede culpar. A veces Henry se pregunta si es el protagonista de una historia fantástica. Después de todo, nació con todo lo que cualquiera podría desear. Su gran talento es la gota que colma el vaso. Fascinante. Las palabras del maestro Elías lo sacaron de sus pensamientos. Henry lo miró y preguntó: ¿Cómo está? El maestro Elías permaneció en silencio, con los ojos cerrados como si intentara encontrar la manera de articular sus palabras correctamente. ¿De verdad soy tan talentoso? Henry no pudo evitar tragar saliva con dificultad. Tan solo pensar en las próximas palabras del maestro Elías lo emocionaría y le aceleraría el pulso. Por encima de la media. Solo para que esa ilusión se desvaneciera en cuanto esas palabras llegaran a sus oídos. ¿Qué? Pero la luz era muy brillante y grande. Quiero decir, en mis tiempos, habría sido algo bueno, pero ya no. Había un brillo misterioso en los ojos del maestro Elías, pero antes de que Henry pudiera notarlo, se dio la vuelta y continuó. Sígueme. Le enviaré un mensaje a tu padre para avisarle que te quedarás conmigo unos días para que aprendas los fundamentos de la magia. También pondremos a prueba tu afinidad mágica. Aunque decepcionado porque su talento para la magia no parecía ser tan bueno según los estándares de su maestro, Henry no dejó que eso le afectara. Si bien su talento mágico es promedio en comparación con la mayoría, lo compensará con determinación y esfuerzo. Además, aprende con rapidez. Mientras bajaban las escaleras, la mente de Henry se dirigió al reino de Arendelle y a los poderes de hielo de la primera princesa. Maestro Elías. Si no le importa que pregunte. Adelante. La curiosidad es algo bueno para un mago. Con cierta vacilación, preguntó. ¿Has oído hablar del reino de Arendelle? Sus palabras detuvieron al anciano en seco, quien se giró para mirar directamente a los ojos de Henry. Sí. ¿Por qué lo preguntas? Sin saber si el mago podía distinguir entre la verdad y la mentira, Henry decidió contar solo la mitad de la verdad. Tengo curiosidad. No sé si ya lo sabes, pero la semana que viene me voy de viaje para explorar el mundo antes de convertirme en rey. He decidido que Arendelle sea mi primera parada. El maestro Elías se acarició la barba, entrecerrando los ojos no con sospecha, sino con contemplación. Tras un breve instante, finalmente habló. Lo que estoy a punto de contarte no debe salir de esta torre, ¿entendido? Sí. Henry se enderezó, y sus instintos de entrenamiento de caballería tomaron el control en un instante. Bien. Hace unos años, un viejo amigo me pidió ayuda y consejo sobre cierta princesa con problemas místicos. Su nombre es Pavie y es un troll tan antiguo como la Tierra. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.